El día de Navidad, mi padrastro anunció su noviazgo con mi prima y mostró los anillos que compró para su boda, usando la tarjeta de crédito de mi madre. Bruna y yo estamos enamorados y vamos a casarnos. Las palabras de mi padrastro Roberto explotaron en plena cena de Nochebuena. Mi madre se quedó congelada, aún sosteniendo los cubiertos, mientras él sacaba una cajita de terciopelo azul del bolsillo de su saco nuevo, un saco que ella seguramente no le había comprado. Observé las manos de mi madre, esas manos habilidosas que construyeron nuestro sustento haciendo uñas por más de 15 años en nuestro barrio de Miraflores, Lima. Manos que comenzaron atendiendo clientas en la sala de nuestra casa, luego en un pequeño local alquilado en la avenida Larco, hasta que finalmente pudo abrir su propio estudio en San Isidro. Las mismas manos que ahora temblaban, sosteniendo la tarjeta de crédito que acababa de encontrar en su cartera. La tarjeta que Roberto juró haber perdido hace 2 semanas. ¿Usaste mi tarjeta para comprar los anillos? Su voz salió como un susurro horrorizado. ¿Con el dinero que gano haciendo uñas, compraste anillos para casarte con mi sobrina? Roberto ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. Era la misma expresión arrogante que tenía cuando mi madre lo encontró, 5 años atrás, borracho en una cantina cerca del salón donde ella trabajaba. Estaba llorando sobre cómo la vida había sido injusta, cómo nadie le daba una oportunidad. Mi madre, con su corazón enorme, le ofreció un café y un hombro para llorar. Todos merecen una segunda oportunidad, siempre decía, ignorando mis advertencias sobre ese hombre que nunca podía mantener un trabajo. Recuerdo todas las noches que ella llegaba exhausta después de atender a sus clientas en el estudio y aún tenía que preparar la cena, porque Roberto estaba muy cansado después de pasar el día supuestamente buscando trabajo, es decir, bebiendo chicha en la cantina con sus amigos. Durante 5 años, mientras mi madre se levantaba a las 5 de la mañana para atender a sus clientas, él vivía de trabajos temporales que nunca duraban más de algunas semanas. El jefe era muy exigente. La empresa no valoraba mi potencial, el ambiente era tóxico, las excusas cambiaban, pero el olor a cerveza en su aliento permanecía igual. Y mi madre, siempre comprensiva, cubría sus deudas en la cantina, pagaba sus cuentas atrasadas y aún decía que solo necesitaba apoyo para levantarse. Incluso después de todo eso, cuando finalmente juntó dinero suficiente para abrir su propio estudio de uñas en una de las mejores zonas de San Isidro, su sueño de años, ella hasta le ofreció un trabajo en la recepción. «Será nuestro negocio familiar», dijo, con los ojos brillando de esperanza. Roberto trabajó exactamente 3 días antes de decidir que ese ambiente femenino no era para él. Al día siguiente, ella lo encontró borracho nuevamente, quejándose de que el trabajo era muy básico para alguien de su nivel. «Nos enamoramos hace 6 meses», continuó él, como si no estuviera destruyendo la vida de la mujer que lo acogió cuando nadie más creía en él. Tratamos de luchar contra este sentimiento, pero ¿6 meses? La voz de mi madre se elevó. Miró a Bruna, que prácticamente se había criado en nuestra casa. La misma Bruna que mi madre ayudó a criar después que tía Clara se divorció. La misma Bruna que recibió su primer kit de maquillaje de la tía que ahora traicionaba. La misma prima que yo consideraba una hermana, que dormía en casa todos los fines de semana, a quien mi madre enseñó a hacer maquillaje y uñas. «¿Cómo pudiste?», gritó tía Clara a su hija. Su voz cargaba no solo rabia, sino una profunda decepción. «Después de todo lo que tu tía hizo por nosotras, después de que pagó tu graduación, tu ropa, tus cursos, después de que nos acogió cuando tu padre nos abandonó». Roberto mantuvo su aire de superioridad, el mismo aire que usaba cuando mi madre preguntaba sobre los trabajos que decía estar buscando, o sobre el dinero que desaparecía de su cartera. «Elena, no entiendes, Bruna y yo nos amamos. Es algo más grande que...». La bofetada que mi madre le dio resonó en toda la sala. 5 años de decepciones, mentiras y excusas estallaron en esa bofetada. 5 años de noches en vela esperando que volviera de la cantina. 5 años tratando de transformar a un parásito en un hombre decente. «Salte de mi casa», ordenó ella, su voz cargando el peso de todos los años desperdiciados. «Y llévate a esa zorra», completó tía Clara, mirando a su propia hija con asco. «Llévate a esa zorra contigo». Fue entonces cuando noté los detalles que debería haber percibido antes. El saco italiano nuevo de Roberto, que seguramente costaba más que todos los trabajos temporales que hizo en el año. El perfume caro que nunca tuvo dinero para comprar. El mismo perfume que mi madre había comentado ser demasiado caro cuando lo vio en la revista Somos. Las uñas de Bruna, hechas en otro salón, ella que siempre se las hacía con su tía desde adolescente, que decía que nadie hacía uñas tan bien como su tía Elena.
y principalmente la cartera de marca que Bruna llevaba, idéntica a la que mi madre había comprado el mes pasado, esa que dijo haber perdido en el estudio. Una cartera de casi 2,000 soles, que mi madre se compró como regalo de cumpleaños después de un año especialmente lucrativo en el estudio. Ah, y Roberto. Mi madre lo llamó cuando ya estaban en la puerta. Su voz estaba calma, pero sus manos temblaban al sostener la tarjeta de crédito. Ya que encontraste mi tarjeta perdida para comprar esos anillos, acabo de llamar al banco y la cancelé. La denuncié como robo. ¡Feliz Navidad! Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a dominar la sala. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban alegremente, en un contraste cruel con la escena que acabábamos de presenciar. Los regalos bajo el árbol, incluyendo los que mi madre había comprado para Bruna, parecían ahora objetos de otro mundo, de una realidad que ya no existía. Mi madre se desplomó en la silla. Sus manos, esas manos fuertes que siempre nos sustentaron, ahora cubrían su rostro. Tía Clara sollozaba suavemente, repitiendo «mi propia hija» como un mantra doloroso. Los platos de comida se enfriaban en la mesa, la causa rellena y el pavo horneado intactos, testigos silenciosos del momento en que nuestra familia se hizo pedazos. Fue entonces cuando mi madre levantó la cabeza, sus ojos rojos pero secos, y susurró algo que me heló la sangre. La caja fuerte del estudio. Necesito revisar la caja fuerte del estudio. La mañana siguiente a la Navidad, el cielo de Lima amaneció gris como era típico. Mientras conducía con mi madre hacia el estudio en San Isidro, el silencio en el auto era tan pesado como la garúa que caía sobre la ciudad. ¿Estás segura de que quieres hacer esto hoy, mamá?, pregunté, observando sus ojeras. No había dormido nada. La escuché caminando por la casa toda la noche. Necesito saber, respondió simplemente, sus manos apretando su cartera donde guardaba las llaves del estudio. El estudio Uñas de Elena ocupaba un local elegante en una de las mejores calles de San Isidro. Mi madre había trabajado durante años para conseguir ese lugar, atendiendo primero en casa, ahorrando cada sol, construyendo una clientela fiel entre las señoras más exigentes de Lima. Ver su nombre en letras doradas en la fachada era su mayor orgullo. Cuando entramos, el aroma familiar a esmalte y acetona no logró calmar nuestros nervios. Todo parecía igual, los sillones de cuero blanco en la recepción, las revistas perfectamente ordenadas, los diplomas de mi madre en la pared. Pero ahora todo tenía un aire siniestro. Mi madre fue directamente a su oficina privada al fondo del local. La caja fuerte estaba escondida detrás de un cuadro, uno que Roberto había insistido en colgar él mismo para que quede bien derecho. Ahora entendíamos por qué tanto interés. Con manos temblorosas, mi madre marcó la combinación. Cuando la puerta se abrió, su jadeo resonó en la habitación vacía. No puede ser. Los sobres donde guardaba el dinero en efectivo estaban allí, pero al abrirlos, descubrimos que varios estaban vacíos. Otros tenían menos dinero del que deberían. En total, faltaban más de 20,000 soles. Él conocía la combinación, susurró mi madre, pero nunca se la di. Fue entonces cuando recordé algo. Mamá, ¿recuerdas cuando Bruna empezó a venir al estudio los martes? Decía que quería aprender más sobre el negocio. Mi madre se dejó caer en su silla. Los martes ella siempre iba al banco y al mercado central a comprar suministros. Dejaba a Bruna aprendiendo en el estudio. Abrimos los registros de los últimos meses. Cada martes había pequeñas discrepancias en las cuentas. 50 soles aquí, 100 allá. Cantidades suficientemente pequeñas para no levantar sospechas. Las clientas, murmuró mi madre, abriendo su agenda. Algunas cancelaron sus citas regulares, pero seguían apareciendo como si hubieran venido. Revisando más a fondo, encontramos algo peor. En el fondo de la caja fuerte había un sobre con fotos. Eran de Roberto y Bruna, tomadas en el mismo estudio. En algunas estaban abrazados en el sillón de la recepción. En otras, mejor ni describir. Las fechas en las fotos coincidían con los martes cuando mi madre no estaba. Usaban mi propio negocio. La voz de mi madre se quebró. El negocio que construí con tanto esfuerzo. Pero había más. Entre los papeles encontramos cotizaciones de locales comerciales en Bogotá, Colombia. Roberto y Bruna habían estado planificando abrir su propio salón de belleza allá, usando el dinero robado del estudio de mi madre. Por eso Bruna preguntaba tanto sobre los proveedores, dije, recordando su repentino interés en el negocio. Estaba recopilando información. Mi madre se quedó mirando una foto en particular. Era de la inauguración del estudio, 3 años atrás. En ella Roberto sonreía al lado de mi madre, mientras Bruna abrazaba a su tía. Todos sonreían a la cámara, una familia feliz celebrando un sueño cumplido.
¿Sabes qué es lo peor?, dijo mi madre, su voz extrañamente tranquila. Ese día, cuando inauguramos el estudio, Roberto me pidió prestados 2,000 soles para invertir en la decoración. Dijo que quería contribuir, que estaba orgulloso de mí. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, Lima seguía despertando, ajena a nuestro dolor. Las señoras elegantes comenzaban a llegar a sus citas en las boutiques vecinas. Los vendedores ambulantes pregonaban sus productos. La vida continuaba. Ese dinero nunca llegó a la decoración, continuó. Ahora me doy cuenta. Fue su primer robo. Y yo, tonta, hasta le agradecí por querer ser parte del negocio. Estaba a punto de responder cuando escuchamos un ruido en la entrada del estudio. Alguien estaba intentando abrir la puerta con una llave. «Imposible», susurró mi madre. «Solo hay 3 llaves. La mía, la de la administradora y la que Roberto tenía para emergencias». Los pasos se acercaban a la oficina. Mi madre rápidamente guardó las fotos y cerró la caja fuerte. Justo cuando el cuadro volvía a su lugar, la puerta se abrió. «Elena, no esperaba encontrarte aquí hoy». Era Roberto, y no venía solo. Roberto se quedó paralizado en la puerta de la oficina. Detrás de él, Bruna sostenía una maleta pequeña. Los dos parecían sorprendidos, como ladrones atrapados en pleno acto, que era exactamente lo que eran. «¿Qué haces aquí?», preguntó mi madre, su voz más firme de lo que esperaba. «Ya no tienes nada que buscar en este lugar». Roberto se recuperó rápidamente, volviendo a su actitud arrogante de siempre. «Solo vine a buscar algunas cosas personales», dijo, como si tuviera todo el derecho de estar allí. «No sabía que estarías aquí tan temprano después de anoche». «¿Cosas personales?». Mi madre señaló la maleta que Bruna intentaba esconder detrás de ella. «¿Como el dinero que han estado robando de la caja fuerte?». Vi cómo Bruna palideció, pero Roberto mantuvo su compostura. «No sé de qué estás hablando, Elena. Si falta dinero, quizás deberías revisar mejor tus cuentas. Siempre fuiste un desastre con los números». «Por eso te aprovechaste, ¿no?», interrumpí, incapaz de contener mi rabia. «¿Por eso mandabas a Bruna los martes cuando mamá iba al banco?». Esta vez fue Bruna quien habló, su voz temblorosa. «Tía, no es lo que piensas. Yo solo quería aprender del negocio». «¿Aprender?». Mi madre soltó una risa amarga. «¿Es así como llamas a robar a tu propia familia? ¿A usar mi estudio para encontrarte con el marido de tu tía?». Sacó las fotos de su cartera y las arrojó sobre el escritorio. Las imágenes se esparcieron como una evidencia vergonzosa de su traición. Roberto y Bruna en diferentes poses, usando el estudio como si fuera su nido de amor personal. «Esto tiene una explicación», comenzó Roberto, pero mi madre lo interrumpió. «¿También tiene explicación esto?». Sacó las cotizaciones de Bogotá. «¿Planeabas usar mi dinero para abrir un negocio con mi sobrina en Colombia? Después de todo lo que hice por ti». El silencio que siguió fue revelador. Bruna comenzó a llorar, pero sus lágrimas ya no tenían efecto en nosotras. «¿Sabes qué es lo más patético?», continuó mi madre. «Que ni siquiera fueron originales. Copiaron todo de mi negocio. Los proveedores, el diseño, hasta el tipo de servicios. ¿Tan poco talento propio tienen que necesitaban robar hasta mis ideas?». «No es robo», explotó Bruna. «Aprendí todo de ti. Me enseñaste todo lo que sé». «Te enseñé porque eras como una hija para mí», respondió mi madre, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. «Te cuidé cuando tu padre los abandonó, te di trabajo cuando necesitabas dinero para la universidad, ¿y así me pagas?». Roberto dio un paso adelante, su actitud cambiando a una más amenazante. «Mira, Helena, las cosas son como son. Bruna y yo nos amamos. Lo del dinero, podemos llegar a un acuerdo. No hagas un escándalo». «¿Un acuerdo?». Mi madre se levantó, enfrentándolo. «¿Como el acuerdo que hiciste con el dueño de la cantina de Miraflores? ¿O con tus amigos del mercado?». Roberto palideció. «¿Qué sabes tú de eso?». «Todo», respondió mi madre. «Don Pascual, el de la cantina, me llamó esta mañana. Parece que le debes 6 meses de consumo. Y los comerciantes del mercado también tienen mucho que decir sobre tus préstamos». Fue entonces cuando notamos un cambio en Roberto. Su máscara de seguridad se agrietó, revelando al cobarde que siempre había sido. «No puedes hacerme esto», masculló. «Tengo derechos». «¿Derechos?». Mi madre soltó una carcajada seca. «¿Como el derecho de robarme? ¿De usar mi estudio para tus encuentros? ¿De planear huir con mi sobrina usando mi dinero?». Se acercó a la puerta y la abrió de par en par. «Tienen exactamente 2 minutos para salir de mi estudio antes de que llame a la policía».
Y llévense sus cosas personales, hizo comillas con los dedos. Aunque no creo que encuentren mucho que valga la pena. Bruna agarró su maleta, pero Roberto no se movió. Este no es el final, Helena. No sabes de lo que soy capaz. ¿De qué eres capaz? Una voz resonó desde la entrada del estudio. ¿De qué más eres capaz, Roberto? Todos nos giramos sorprendidos. En la puerta estaba tía Clara, y no venía sola. A su lado, un hombre con uniforme de la policía nos observaba con interés. Cuéntanos, Roberto, continuó tía Clara, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. ¿Qué más has estado haciendo además de seducir a mi hija y robar a mi hermana? El rostro de Roberto perdió todo color cuando vio al oficial. Bruna se aferró a su maleta como si fuera un escudo, mientras sus ojos iban de su madre al policía, entendiendo finalmente la gravedad de la situación. Señor Roberto Mendoza, comenzó el oficial, consultando una pequeña libreta. Tenemos varias denuncias contra usted. Deudas sin pagar, cheques sin fondos. Y ahora esto, tía Clara dio un paso adelante. Su rostro mostraba el cansancio de una noche sin dormir, pero sus ojos brillaban con determinación. Después que se fueron anoche, empecé a hacer llamadas. ¿Sabías, Elena, que Roberto había estado pidiendo préstamos a nombre del estudio? Usando documentos falsos con tu firma. Mi madre se dejó caer en su silla. ¿Qué? Don Manuel, del Mercado Central me lo confirmó esta mañana, continuó tía Clara. No eres la única a quien ha estado robando, hermana. Ha estado usando el prestigio de tu negocio para estafar a Media Lima. Roberto comenzó a retroceder hacia la puerta, pero el oficial fue más rápido. No tan rápido. Señor Mendoza, tenemos mucho que discutir. Todo esto es un malentendido. Roberto alzó las manos, su voz temblando. Elena, amor, podemos arreglar esto. Yo te puedo explicar. ¿Explicar qué? Interrumpió tía Clara. ¿Cómo manipulaste a mi hija? ¿Cómo la convenciste de traicionar a su propia familia? Se volvió hacia Bruna, que ahora lloraba sin disimulo. ¿Y tú, hija? ¿En qué estabas pensando? ¿Creíste que este hombre realmente te amaba? ¿Que iba a dejar todo por ti? Sí me ama, gritó Bruna entre lágrimas. Vamos a empezar una nueva vida en Bogotá. Ya tenemos todo planeado. ¿Con qué dinero?, preguntó tía Clara con una calma aterradora. ¿Con el que robaron del estudio? ¿O con el que Roberto consiguió estafando a medio Mercado Central? El oficial se acercó a Roberto. Señor, necesito que me acompañe a la comisaría. Tenemos varias denuncias que discutir. Fue entonces cuando Roberto mostró su verdadera cara. Como una rata acorralada, se volvió contra Bruna. Todo esto fue su idea. Ella me convenció, me sedujo. Yo no quería hacer nada de esto. La expresión de Bruna fue como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué? Roberto, me dijiste que me amabas, que íbamos a comenzar una nueva vida juntos. ¿Nueva vida? Roberto soltó una risa histérica. Eres una niña estúpida. ¿Realmente creíste que iba a dejar todo por ti? ¿Que iba a desperdiciar mi vida con una mocosa que ni siquiera sabe administrar un negocio? El silencio que siguió fue ensordecedor. Bruna dejó caer la maleta, su contenido esparciéndose por el suelo. Documentos del estudio, dinero en efectivo y algo más. ¿Un pasaporte? Mi madre se agachó y lo recogió. No era el pasaporte de Bruna ni el de Roberto. Era uno falso, con la foto de Roberto pero con otro nombre. Carlos Ramírez, leyó mi madre en voz alta. ¿Quién es Carlos Ramírez? El oficial tomó el pasaporte y asintió con gravedad. Otro caso resuelto, señor Mendoza, o debería decir señor Ramírez. Está usted bajo arresto. Mientras el oficial esposaba a Roberto, tía Clara se acercó a Bruna, que había colapsado en uno de los sillones de la recepción. ¿Ahora entiendes, hija? Su voz era suave pero firme. Este hombre nunca te amó. Solo te utilizó para llegar al dinero de tu tía, igual que ha estado utilizando a todos. Bruna levantó la mirada, sus ojos hinchados de tanto llorar. Mamá, tía Elena, yo lo siento tanto. Pero mi madre ya no estaba escuchando. Estaba revisando los documentos caídos de la maleta, su rostro volviéndose más pálido con cada papel que leía. Dios mío, susurró. Roberto no solo robaba dinero, estaba vendiendo información de mis clientas, números de tarjetas de crédito, direcciones. Todo este tiempo, el oficial asintió mientras sujetaba a Roberto. Tenemos reportes de varios casos de robo de identidad en la zona. Ahora todo tiene sentido. Cuando se llevaron a Roberto, el estudio quedó en un silencio sepulcral. Bruna seguía sollozando en el sillón. Tía Clara la miraba con una mezcla de decepción y preocupación. Y mi madre estaba de pie junto a la ventana, observando cómo metían a Roberto en el patrullero. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo finalmente, sin volverse. Que después de todo lo que hizo, después de todo el daño que causó, aún hay algo que no entiendo.
Se giró hacia Bruna, sus ojos llenos de una tristeza profunda. ¿Cómo pudiste, sobrina? ¿Cómo pudiste traicionar así a tu propia familia? Bruna abrió la boca para responder, pero en ese momento, el teléfono del estudio comenzó a sonar. En la pantalla, el nombre de una de las clientas más importantes de mi madre parpadeaba insistentemente. Mi madre tomó una respiración profunda y contestó: «Uñas de Elena, buenos días». Lo que escuchó al otro lado de la línea hizo que sus piernas temblaran. Se dejó caer en su silla, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Mamá», me acerqué preocupada. «¿Qué pasa?». Pero antes de que pudiera responder, la puerta del estudio se abrió nuevamente. Esta vez, era una de sus clientas más antiguas, y por su expresión, no traía buenas noticias. Doña Mercedes, una de las clientas más antiguas y respetadas del estudio, entró con paso firme. Su rostro, normalmente amable, estaba tenso de preocupación. «Elena, querida», comenzó, ignorando la escena que encontró en el estudio. «Vengo a advertirte. Están diciendo cosas terribles en el grupo de WhatsApp del club. Sobre tarjetas clonadas, información robada». Mi madre asintió lentamente, sosteniendo aún el teléfono en su mano. «Lo sé, Mercedes. Acabo de hablar con Carmela. Su tarjeta, alguien la usó para compras en Colombia». «No fue solo Carmela», continuó doña Mercedes. «María Pía, Luciana, Teresa, todas están aterradas. Dicen que sus datos fueron comprometidos». Bruna, que seguía en el sillón, soltó un sollozo ahogado. Ahora entendíamos por qué Roberto insistía tanto en atender personalmente a las clientas más adineradas cuando mi madre no estaba. «Pero yo vengo a decirte algo más, Elena». Doña Mercedes se sentó frente a mi madre. «Te conozco hace 15 años. Vi cómo construiste este negocio desde cero, cómo cuidabas cada detalle, cómo tratabas a cada clienta. No voy a permitir que ese sinvergüenza destruya lo que has construido». Sacó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje. «Estoy en el grupo de las señoras del club. Les estoy contando la verdad, que fuiste víctima de un estafador, que tu propia familia te traicionó, que tú no tienes la culpa de nada». Tía Clara se acercó. «Yo también puedo testificar. Roberto engañó a todos. Usó a mi propia hija». Su voz se quebró mientras miraba a Bruna. «Y hay algo más», continuó doña Mercedes. «Mi esposo es director del Banco Continental. Ya está alertando sobre las actividades sospechosas de Roberto. Van a proteger a las clientas afectadas». El teléfono de mi madre comenzó a sonar con mensajes de WhatsApp. Eran sus clientas, expresando su apoyo, compartiendo información sobre las estafas de Roberto. «¿Ves?», sonrió doña Mercedes. «Tus verdaderas clientas te conocen, Elena. Saben que tú no harías nada para perjudicarlas». Mi madre finalmente rompió en llanto, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Tía Clara la abrazó, mientras yo revisaba los mensajes que seguían llegando. «Las señoras del club están furiosas con Roberto», leí en voz alta. «Están compartiendo su foto, alertando a otros salones de belleza sobre sus estafas. Bruna se levantó temblorosa. «Yo también quiero ayudar. Puedo contar todo lo que sé, cómo nos manipuló». Tía Clara la miró con dureza. «Ya has hecho suficiente, hija. Ahora es momento de afrontar las consecuencias». «No», interrumpió mi madre, secándose las lágrimas. «Deja que hable, que cuente todo. Tal vez así otras personas no caigan en las mentiras de hombres como Roberto». Las siguientes horas fueron intensas. Más clientas llegaron al estudio, algunas para mostrar su apoyo, otras para entender qué había pasado con sus datos. Bruna, entre lágrimas, confesó todo. Cómo Roberto la había seducido con promesas de amor y éxito. Cómo la convenció de que traicionar a su familia era justificable. Me dijo que merecíamos más, sollozó. Que tía Elena nos menospreciaba, que no valoraba nuestro potencial, que en Bogotá podríamos ser grandes empresarios. «¿Y le creíste?», preguntó tía Clara. «¿Creíste que un hombre que traiciona a su esposa, que roba a quienes lo ayudaron, iba a cumplir sus promesas?». Mientras Bruna se derrumbaba bajo el peso de sus acciones, algo increíble comenzó a suceder. Las clientas, en vez de abandonar el estudio, se unieron para apoyar a mi madre. Doña Mercedes organizó una reunión de emergencia con las señoras del club. «Vamos a hacer un comunicado oficial», declaró. «Todas apoyamos a Elena. Su estudio es una institución en San Isidro. No vamos a dejar que un estafador lo destruya». Mi madre, abrumada por el apoyo, comenzó a reorganizar su negocio. Cambió todas las cerraduras, actualizó los sistemas de seguridad, contrató un servicio de protección de datos. «De cada crisis sale una oportunidad», dijo mientras supervisaba la instalación de las nuevas cámaras de seguridad.
Roberto quiso destruirme, pero solo logró hacerme más fuerte. Pero cuando el último cliente se fue y las luces del estudio se apagaron, mi madre se enfrentó a la decisión más difícil. Bruna seguía allí, destruida y arrepentida, esperando un veredicto. Tía Elena, comenzó, pero mi madre levantó una mano para silenciarla. Antes de que digas nada, dijo mi madre, sacando un sobre de su escritorio. Hay algo que debes ver, algo que encontré entre los papeles de Roberto, algo que cambia todo lo que creíamos saber. Mi madre abrió el sobre con cuidado. Dentro había fotografías viejas y documentos amarillentos. Bruna y tía Clara se acercaron, curiosas y temerosas. ¿Recuerdas, Clara, cuando papá nos advirtió sobre Roberto?, comenzó mi madre, extendiendo una foto sobre el escritorio. Dijo que lo conocía, que no era la primera vez que veía su cara. En la fotografía, amarillenta por los años, se veía a un hombre joven, indudablemente Roberto, junto a una mujer en la puerta de otro salón de belleza. La fecha en el reverso marcaba 15 años atrás. Esta era Patricia González, explicó mi madre. Tenía un salón exitoso en Miraflores. Roberto, o Carlos como se hacía llamar entonces, se casó con ella. En menos de un año, el salón quebró misteriosamente y Patricia perdió todo. Roberto desapareció con el dinero. Bruna se llevó las manos a la boca. ¿Entonces, no fui la primera? No, respondió mi madre, sacando más documentos. Encontré reportes similares en Arequipa, Trujillo, hasta en Ecuador. Siempre el mismo patrón. Se acerca a mujeres exitosas, las enamora o manipula, y luego destruye sus negocios. Tía Clara tomó los papeles con manos temblorosas. ¿Por qué no lo denunciaron antes? Vergüenza, respondió mi madre. Las mujeres se sentían avergonzadas por haber caído en su trampa. Además, siempre usaba diferentes nombres, diferentes documentos. Era difícil rastrearlo. Se volvió hacia Bruna, su voz suavizándose. Por eso te eligió a ti. Sobrina, no solo querías robarme, quería destruir completamente a nuestra familia. Sabía que usar a mi propia sobrina me destrozaría. Bruna comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez era diferente. No eran lágrimas de autocompasión, sino de verdadero arrepentimiento. Yo no sabía, sollozó. Me hizo creer que era especial, que era la única que lo entendía. Me convenció de que tú, tía, me tenías envidia, que no querías que progresara. Mi madre se levantó y, para sorpresa de todos, abrazó a Bruna. Era solo otra víctima en su juego, sobrina. Una que eligió especialmente para hacerme más daño. En ese momento, el teléfono de tía Clara sonó. Era la policía. Roberto había confesado todo. No solo los robos y estafas en nuestro estudio, sino una cadena de fraudes similar en otros países. Había estado huyendo de la justicia durante años. Encontraron cuentas bancarias en Colombia, informó tía Clara. Todo el dinero que robó, pueden recuperar gran parte. Mi madre asintió, pero su atención estaba en Bruna, que seguía temblando en sus brazos. El dinero se puede recuperar, dijo suavemente. Pero la confianza, eso es más difícil. Se separó de Bruna y la miró a los ojos. No puedo perdonarte ahora. El dolor es demasiado reciente. Pero tampoco puedo abandonarte. Eres mi familia, y las familias se mantienen unidas incluso en los peores momentos. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Bruna en un susurro. Ahora, respondió mi madre con firmeza, vas a trabajar para devolver cada centavo que ayudaste a robar. No en el estudio. No estás lista para eso. Pero doña Mercedes necesita ayuda en su fundación. Trabajarás allí, como voluntaria, hasta que demuestres que realmente has cambiado. Tía Clara asintió, apoyando la decisión. Y mientras tanto, volverás a vivir conmigo. Necesitas recordar los valores que te enseñé, los que olvidaste por seguir a ese hombre. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Mi madre renovó completamente el estudio, implementando sistemas de seguridad más estrictos y protocolos de manejo de información. Las clientas no solo regresaron, sino que trajeron nuevas referencias, impresionadas por cómo mi madre había manejado la crisis. Bruna cumplió su palabra. Trabajó incansablemente en la fundación, ayudando a otras mujeres que habían sido víctimas de estafadores como Roberto. Poco a poco, fue recuperando la confianza de la familia. Roberto fue sentenciado a varios años de prisión. Las autoridades descubrieron que había estafado a mujeres en 5 países diferentes, siempre usando el mismo esquema. Su captura ayudó a cerrar varios casos pendientes y a advertir a otras posibles víctimas. Un año después, en otra Navidad, nuestra familia volvió a reunirse. La mesa estaba nuevamente llena,
Pero algo había cambiado. Las experiencias vividas nos habían hecho más fuertes, más unidos. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo mi madre mientras servía el pavo. Roberto quería destruirnos, pero solo logró hacernos más fuertes. Me hizo ver quiénes eran mis verdaderos amigos. Me enseñó a valorar lo que construí, y al final nos unió más como familia. Miró a Bruna, que ayudaba a tía Clara con los postres. Mi prima había cambiado. Ya no era la joven ingenua que cayó en las mentiras de un estafador. Se había convertido en una mujer fuerte, decidida a reparar sus errores. A veces, continuó mi madre, las peores traiciones nos llevan a las mejores lecciones. Roberto no solo me robó dinero y confianza, me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba, que tengo más apoyo del que creía, y que el verdadero éxito no está en el dinero, sino en la familia que construimos y en las personas que nos rodean. Mientras observaba a mi familia reunida, pensé en cómo algo tan doloroso como una traición podía transformarse en una oportunidad de crecimiento. Roberto había intentado destruirnos, pero solo había logrado hacernos más fuertes, más sabios y, sobre todo, más unidos. La mesa estaba servida, la familia reunida, y esta vez las sonrisas eran genuinas, porque a veces, del peor dolor, nace la más grande fortaleza.